Señor, buenos días. ¿Me puede ayudar con un crédito, por favor? Buenos días. Lo siento, se terminaron los créditos. Por favor, señor. Lo que pasa es que yo necesito ese dinero para el puestito que tengo en la calle. A ver, los créditos el día de hoy se terminaron. Si quiere, vaya y busque en otro lugar o solicite en otro sitio. O puede solicitar el crédito campesino, si quiere. Buenos días. Necesito un crédito. Por supuesto que sí. Por favor, tome asiento. Pero, señor, usted dijo que no estaba dando créditos. ¿Por qué a ella sí la ayuda? A ver, la señorita estaba mucho más antes que usted, ¿sí? A ver, Eso no es cierto. Ella acaba de llegar. Yo estuve primero. Eso no es justo. A ver, se lo voy a explicar para que me pueda entender. El banco busca personas como ella, que se nota que tienen posibilidades de pagar. No gente para después estarle cobrando, que esté en moras o que esté con sus llantos. ¿Sí? Pero, ¿usted cómo sabe si voy a pagar o no? Digamos que se nota. ¿Y sabe qué? Tenga la bondad, mejor retírese. Ya le dije. Busque si quiere un bono público, bono campesino, porque será el único dinero que va a recibir. Señorita, si desea, yo la puedo atender. ¿De verdad me puede ayudar? Jimmy, por favor, no pierdas tu tiempo. Se nota que no tiene para pagar. El crédito es para todas las personas, Diego. Para todas. Pase, por favor. Tome asiento. Y bien, dígame, ¿de cuánto es el monto que solicita para su crédito? Necesito un crédito muy alto. Más o menos unos $50,000. Los intereses no importan. Tengo una empresa transnacional y puedo pagar incluso antes del tiempo estipulado. Muy bien. Sabía que usted iba a manejar mucho dinero. Así que será un placer trabajar con usted. Ahora solamente permítame. Vamos a revisar las garantías que solicita el banco, ¿sí? No es necesario. Además, yo voy a pagar absolutamente todo. Es más, cuando el crédito sea aprobado, el 5% de la comisión será suyo. Perfecto. Muchísimas gracias. Y sí, tiene mucha razón. Ahora que vamos a trabajar juntos, no hay por qué desconfiar, ¿cierto? Permítanme. Perfecto. Con esta hojita, por favor, diríjase a caja. Ahí le van a entregar los $50,000. Y de aquí nos vemos en un mes para su primer pago. Muchísimas gracias. Es un placer. Estamos a la orden. Así se comisiona.
Acabo de ganar el 5% de $50,000. Ahora veamos cuánto ganas tú con ella. Bueno, a ver, señorita, dígame cuánto dinero necesita para su negocio. Mire, señor. Mi puesto es pequeño, de comida callejera, y necesito dinero para poder hacerla crecer. Más o menos unos $200. ¿$200? Con eso no se comisiona nada. Señorita, por favor, deje de hacernos perder el tiempo, ¿sí? No se preocupe, señorita. Tranquila, que yo le voy a dar su crédito. ¿En serio vas a probar eso, Jimmy? ¿Se te olvida que el banco no da microcréditos porque no generan ningún beneficio? El banco no es beneficencia. Pero esto da algo más grande, que es la confianza. Y la confianza trae retornos. ¿Retorno? ¿Retorno de $200? Con eso no ganas nada. Pero la señorita necesita el crédito para su negocio. Te aseguro que ni los $200 te va a pagar. Solamente mírale la cara. Se nota que es morosa. Yo sí voy a pagar. Yo trabajo todos los días desde las 5 de la mañana. Nunca nadie me ha regalado nada. Todo lo que tengo es gracias a mi esfuerzo y mi trabajo. Lo dice como si tuviera algo de qué presumir. Yo les juro que lo voy a pagar. No se preocupe, señorita. Yo sí le creo. Tome asiento, por favor. Vamos a ir más. Jimmy, ¿qué haces? ¿Su nombre? Angie Cortés. Ok. Angie Cortés. Con esto vaya a caja y retire su dinero. Estoy muy seguro que le va a ir muy bien en su negocio. Y le espero el próximo mes para su primer pago. De verdad, muchísimas gracias. Dios la bendiga. Que le vaya bien. Luego, no digas que no te lo advertí. ¿Y sabes qué es lo peor? Cuando los supervisores vean que andas dando microcréditos, ¿a quién? ¿A un anciano que no tenía para su silla de ruedas? ¿A una mamá soltera que no tenía para los útiles de su hijo? Y ahora, para una cocinera de la calle, te van a despedir. Esas personas, así como tú le llamas, ellas sí pagan su deuda, porque saben lo que cuesta. Así que respetan la deuda, ¿ok? Jimmy, ¿no la viste cómo estaba vestida? Yo tengo buen ojo. Y ten por seguro que ni los $200 te va a pagar. Y a ti te va a tocar asumir la deuda y pagarla por buen samaritano. Ojo. ¿Qué? ¿Preocupado porque no viene la cocinera a pagar? A ver,
Digo, primeramente no se llama cocinera. Su nombre es Angie. Y no estoy preocupado por eso, porque estoy seguro que va a venir, muy seguro. Más bien, preocúpate por tu cliente, porque tampoco llega. Debe estar por llegar. De eso estoy completamente seguro. Buenas. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida, por favor. Vengo a realizar el pago total del crédito. Todo el crédito. ¿Sí? Así es, pero también necesito un crédito un poco más alto. ¿Ves? Te lo dije. Te dije que tenía buen ojo. Bien, claro que sí, no hay ningún problema. Pero primero hay que hacer el papeleo para finiquitar el primer crédito y luego seguimos con el segundo, ¿sí? Bien. Por aquí yo tenía sus documentos, aquí está. Por favor, indíqueme cuál va a ser el método de pago, ¿en efectivo o transferencia? En cheque. Diego, recuerda que la gerente de cuenta no está para que cobre el cheque. Llega el día de mañana. Cállate, ¿sí? Señorita, discúlpeme, lamentablemente no le puedo aceptar el cheque en este momento. Lo que pasa es que la gerente de cuenta no está aquí. Pero tal vez no tiene otro método de pago. O si no, puede venir el día de mañana, que la gerente ya se encuentra. Lo que pasa es que no puedo esperar hasta mañana. No quiero que me cobren mora, pero ¿no podrías ayudarme? Es más, yo te puedo dejar el cheque y tú mañana lo cobras con la gerente, ¿te parece? No sé, lo que pasa es que es mucho dinero, la verdad. A ver. Ten. Este es el pago total de la comisión. Y no solo eso, también hay una muy buena comisión para ti. Diego, por favor, escúchame. No puedes recibir un cheque que todavía no está en efectivo. Deja de ser envidioso. Y cállate. Me dices todo eso solamente porque tu cliente beneficencia no llega, ¿verdad? Y no todos son así. ¿Te das cuenta? Mientras tú esperas milagros, tengo el dinero en mis manos. Y vas a tener muchísimo más dinero. Necesito $100,000. Ya sabes, el 5% es tuyo. Eso no puede ser, Diego. No puede ser. Porque ni siquiera he pagado la primera cuota del primer préstamo. ¿Cómo te atreves a decir que no he pagado? ¿No te das cuenta que el señor tiene el cheque en su poder? Y no solo estoy pagando un mes, sino todo el crédito. La señorita tiene razón. Así que por favor deja de molestar a mi clienta. Y preocúpate por los tuyos, que aún ni siquiera lleno. Entonces, ¿eso quiere decir que sí me vas a ayudar? Sí, claro que sí, por supuesto. No se preocupe. Diego, estás cometiendo una locura. Mis datos son... Ya. Perfecto. Listo. Con esta hojita, por favor se acerca a caja y ahí le van a entregar los $100,000. Muchísimas gracias. Y disfruta tu comisión. Muchísimas gracias. Es un placer trabajar con usted.
unos cuantos miles más a mi bolsillo. ¿Y tú, Jimmy? Dime cuánto has ganado. Ah, no, ya me acordé. Vas perdiendo. Porque te va a tocar a ti pagar de tu propio bolsillo. Pues te equivocas, Diego, porque estoy seguro que va a llegar. Estoy muy seguro. Yo de ti, mejor voy recogiendo todas las cositas. Porque te van a despedir. Carlita, buenos días. Bueno, sí, el Diego Un favor. Ayúdame efectivizando este cheque, ¿sí? Es el pago completo de un crédito muy grande. Incluso hay una comisión para mí. Claro que sí, Diego, con gusto. Esto es raro. ¿Qué pasa? El cheque no tiene fondos, Diego. ¿Qué? No, no puede ser. La cuenta está en cero. Debe haber un error. El cheque es de una empresa transnacional. ¿Sabes qué? Revisa otra vez, por favor, ¿sí? Ya revisé 2 veces. No tiene fondos. ¿Quién te dio este cheque? A ver, no puede ser, esto es imposible. La clienta vino ayer, personalmente, a pagar todo el monto e incluso dejó más dinero del que debía. El sistema no refleja absolutamente nada. Es más, este cheque no tiene ni respaldo. Tengo que llamar inmediatamente al jefe. No, Carlita, no. No hay por qué alarmar a nadie. Mira, de seguro es un error o un retraso en el sistema, ¿sí? Yo voy a llamar a la clienta y estoy seguro que ella va a desembolsar todo inmediatamente. Espérame que sí. Ya regreso. Buenos días, jefe. Sí, le tengo novedades. Es que... A ver. A ver, Diego. Cálmate. ¿Me puedes explicar qué está pasando? Fui a cobrar el cheque y la gerente me dice que no tiene fondos. A ver. Llámale en este preciso momento a la cliente. Pero llámale ya. El número que marcó está fuera de servicio. ¿Y? No contesta. No contesta. Eso quiere decir que se llevó $150,000. Ay, no. ¿Qué sería ahora? ¿Pero qué hago? ¿Qué hago? A ver, tranquilo. La pregunta es, ¿qué garantías te dio? No sé. No revisé nada antes de darle el crédito a eso. ¿Cómo que no revisaste nada? ¿Eso quiere decir que diste un préstamo con una tremenda cantidad de dinero sin verificar nada? Lo que pasa es que me dijo que era dueña de una transnacional, por eso. A ver, creo que puede haber una solución. Revisa los datos de esa empresa. Revísalas ya. Puede haber algún número que te puedas comunicar con ella. ¿Y ahora qué pasó? Dice que no existe la empresa. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer?
¿Me pueden explicar qué es lo que está pasando? Sus nuevos clientes están en mora. Señor, mi clienta sí va a pagar. Y me imagino que tiene alguna explicación para todo eso. Y le aseguro que hoy viene a pagar todo el crédito. Ah, Jimmy, por favor, entiéndelo, ¿sí? Deja de ser tan confiado. Te va a tocar pagar a ti de tu propio bolsillo. Y aunque lo tuviera que hacer, es un valor considerable. Diego, si tú lo haces, va a ser un valor exorbitante, porque tu clienta no está pagando. Ella vino el día de ayer y ya pagó con este cheque. ¿Pero cómo? Si la gerente de cuentas no vino el día de ayer. No. Yo acepté el cheque porque hoy día lo iba a cambiar. O sea que me dices que tú aceptaste ese cheque como forma de pago, sin saber si tenías puntos. Y encima de eso, me aparece una nueva operación de crédito. Sí. Lo que pasa es que la cliente pagó el monto total del crédito y después solicitó otro y yo se lo di. A ver, ¿cómo hiciste eso? Sin pagar el crédito inicial. Pero bueno, ¿cobraste el cheque? Aquí está el cheque. Pero no tiene fondos. ¿Y qué esperas que no le llamas al cliente? El número que marcó no existe. No contesta. Dice que el número no existe. Presta la solicitud de crédito para ver si pediste buenas garantías de acuerdo al presa. Dijo que era dueña de una transnacional. ¡Y llámala! ¿Qué esperas? Jefe, lo que pasa es que la empresa no existe. O sea, ¿qué me quieres decir? Que le diste un crédito de $150,000 sin respaldos de garantía y sin asegurarte con el pago. Mire, lo que pasa es que simplemente yo quería generar más ganancias para el banco. Sí, porque los créditos que da Jimmy a esa gente humilde no generan nada. Gente humilde. O sea que tú crees que el banco se sostiene con comisiones y ego. No, mire, yo solamente... Mira. Este es el trabajo de Jimmy. Sí, microcréditos. Mora sostenible. Créditos pagados al día. Clientes que vuelven y nos recomiendan. En cambio tú, créditos totalmente altos y sin garantía. Mora totalmente gigantesca y el riesgo totalmente alto. Sí, pero a Jimmy tampoco le vinieron a pagar esta vez. Señorita Angie, Señor Jimmy, discúlpeme. Ayer no pude venir. Mi local estaba repleto de clientes. ¿como su local? Sí, restaurante. Gracias a que usted confió en mí, mi puesto creció y ahora tengo un restaurante. Vine a cancelar toda la deuda. ¿Qué? ¿Y eso cómo puede ser? Sí, cuando vino la primera vez parecía que no tenía ni un centavo en el bolsillo. Su error fue juzgar a las personas por su apariencia. Pero gracias a Jimmy, hoy no solo vengo por un crédito. Vengo a trabajar con el banco para ingresar a nómina a mis colaboradores. Sí. Tiene razón y cometió un error, pero yo la puedo asesorar para ayudarle a que sus trabajadores entren en nómina y... No. Solo quiero que me atienda el señor Jimmy. Tranquila, señorita. El ingeniero Diego va a estar muy ocupado en la cartera de crédito, viendo cómo va a pagar los $150,000. ¿Qué?
¿Yo pagar eso? No, a ver. ¿Cómo? Eso es demasiado dinero. Eso tenía que haberlo pensado antes de dar un crédito sin revisar las garantías y solo pensar en las comisiones. No puede ser. Esto no es justo. Me va a tocar trabajar día y noche para poder pagar esa cantidad de dinero. Así mismo es. Va a trabajar día y noche, pero no en esta institución, porque está despedido. ¿Qué? No. A ver, usted no me puede hacer eso. Yo soy el mejor asesor de aquí. Usted es una persona muy superficial. Aquí en esta institución necesitamos personas como Jimmy. Humano, eficiente y responsable. Muchas gracias, señor. Jimmy, por favor, te vas a encargar de esta área hasta conseguir a alguien más. ¿Conseguir a alguien más? Sí, el jefe tiene otros planes para ti. Te necesita en una nueva área de microfinanzas y quiere que te hagas cargo tú. ¿Me está hablando en serio? Señor, muchísimas gracias por la confianza. No tienes que agradecerme. Eso te lo has ganado tú con tu trabajo. Gracias. Esto no es justo. Yo estaba generando ganancias. Lo que usted está generando es riesgo. Aparte, desconfianza. ¿Sabe qué? Vamos aquí. Vamos. El que le está esperando. No, suélteme. Oiga, pero ¿yo cómo voy a pagar esa cantidad de dinero? Bueno, por favor, tome asiento. Jimmy, gracias por no verme insignificante como lo hizo su compañero. Y también ayudarme con todo esto. No tiene nada que agradecerme. Yo solamente vi lo que realmente es. Una mujer trabajadora. Una mujer que sale adelante a pesar de todo. Un diamante que solamente le faltaba pulir. Yo también vi algo en usted. Vi que es una persona que no le tiene miedo a ayudar a otras. De verdad, muchas gracias, Jimmy. ¿Empezamos con los papeles? La verdad que sí. Perfecto, a ver. Si esta historia te dejó alguna reflexión, suscríbete y acompáñanos en la siguiente.